Nuestra conversación de hoy va dirigida sobre el orden de la salvación, según Thomas C. Oden y el ministerio del Espíritu Santo. En nuestra conversación anterior hablamos de la fe salvadora y el arrepentimiento. Sin embargo, muchos estudiantes preguntan, ¿qué sucede después de que una persona cree en Cristo? ¿Cómo continúa Dios su obra en el creyente? Esa es una excelente pregunta. Para responderla, diversos teólogos han descrito el desarrollo de la salvación como un proceso ordenado. Uno de ellos fue Thomas C. Oden, reconocido teólogo wesleyano, quien organizó las distintas etapas de la obra salvadora del Espíritu Santo. Es importante aclarar que estas etapas no siempre pueden separarse cronológicamente con absoluta precisión. Algunas ocurren casi simultáneamente y otras se desarrollan durante toda la vida cristiana. Sin embargo, este orden nos ayuda a comprender mejor la manera en que Dios conduce al creyente. El orden apostólico. Antes de analizar el modelo de Oden, podemos ver un patrón sencillo encontrado en el libro de los Hechos. ¿Cuál era ese orden? En la predicación apostólica encontramos una secuencia muy clara. Arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados, recibir el don del Espíritu Santo. Ese fue precisamente el mensaje de Pedro el día de Pentecostés. Los primeros cristianos no estaban interesados en elaborar complejos sistemas teológicos. Ellos anunciaban el Evangelio y llamaban inmediatamente a responder mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo. Con el paso de los siglos, la Iglesia comenzó a reflexionar más profundamente sobre todo lo que Dios hace antes, durante y después de la conversión. Primera etapa. El Espíritu restringe el pecado. Comencemos con el primer paso del modelo de Oden. Él afirma que el Espíritu Santo restringe el pecado. ¿Qué significa exactamente? Vivimos en un mundo profundamente afectado por el pecado. Si Dios retirara completamente su influencia, la maldad alcanzaría niveles inimaginables. La gracia común y la gracia preveniente contienen parcialmente el avance del pecado. Esto explica por qué todavía encontramos actos de justicia, compasión y bondad, incluso entre personas que aún no conocen a Cristo. El Espíritu actúa silenciosamente en la sociedad preparando el terreno para que el Evangelio pueda ser anunciado. Segunda etapa. Convicción de pecado. Después viene una obra mucho más personal, la convicción de pecado. Jesús mismo prometió en Juan 16 que el Espíritu convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo ocurre esa convicción? El Espíritu utiliza principalmente la palabra de Dios. Cuando una persona escucha el Evangelio, el Espíritu ilumina su conciencia. De repente comprende algo que antes ignoraba. Reconoce que no solamente ha cometido errores, ha pecado contra un Dios santo. Esta convicción no busca destruir al pecador, busca conducirlo hacia Cristo. Una diferencia importante. Entonces, existe una diferencia entre sentirse culpable y experimentar verdadera convicción espiritual. Exactamente. La culpa puede provenir simplemente de la conciencia. La convicción del Espíritu siempre apunta hacia Cristo. No deja al pecador hundido en la desesperación. Le muestra simultáneamente su pecado y el Salvador. Siempre hay esperanza. Tercera etapa. El arrepentimiento. Ya estudiamos ampliamente el arrepentimiento en la clase anterior. Sin embargo, Oden lo coloca nuevamente como un paso específico. ¿Por qué? Porque la convicción no garantiza automáticamente la conversión. Muchas personas reconocen su pecado y aún así continúan viviendo lejos de Dios. El arrepentimiento ocurre cuando la persona responde positivamente a esa convicción. Aquí, el Espíritu produce varias evidencias. Dolor por el pecado, deseo de abandonar la vida anterior,
disposición para reparar el daño causado. Confesión sincera, rechazo consciente del pecado. No es únicamente un sentimiento, es un cambio de dirección. Cuarta etapa, la fe. Después del arrepentimiento, aparece la fe. ¿Podríamos decir que ambos ocurren simultáneamente? En la experiencia práctica suelen estar profundamente unidos. El arrepentimiento aparta el corazón del pecado. La fe vuelve el corazón hacia Cristo. Uno sin el otro produce una respuesta incompleta. El Espíritu concede la capacidad para confiar plenamente en Jesucristo como Salvador. No se trata simplemente de aceptar doctrinas, es descansar completamente en la obra de Cristo. Quinta etapa, la regeneración. Llegamos ahora a uno de los conceptos más importantes del Ordo Salutis, la regeneración. ¿Cómo la definiría? La regeneración es el nuevo nacimiento. Es la obra sobrenatural mediante la cual el Espíritu Santo comunica vida espiritual al creyente. Jesús explicó esta realidad a Nicodemo cuando declaró: «Os es necesario nacer de nuevo». No estamos hablando de una reforma moral. No se trata simplemente de mejorar hábitos. Es una nueva creación. El Espíritu produce una nueva vida, nuevos afectos, nuevos deseos, una nueva relación con Dios. El Espíritu habita en el creyente. Después de la regeneración, Oden señala que el Espíritu Santo pasa a habitar permanentemente en el creyente. ¿Por qué esta verdad resulta tan importante? Porque el cristianismo no consiste únicamente en seguir principios morales. Consiste en vivir una relación permanente con Dios. El Espíritu Santo ya no visita ocasionalmente al creyente. Ahora mora en él. Pablo afirma que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso cambia completamente nuestra identidad. Nunca caminamos solos. El bautismo con el Espíritu Santo. Aquí encontramos un tema que ha generado mucho debate. Oden menciona el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Cómo lo entiende la tradición wesleyana? Dentro de la tradición de santidad, el bautismo con el Espíritu Santo está estrechamente relacionado con la obra santificadora de Dios. No debe reducirse únicamente a una experiencia emocional. Su propósito principal es capacitar al creyente para una vida completamente entregada al Señor. Es una obra mediante la cual Dios continúa purificando el corazón y fortaleciendo al creyente para el servicio cristiano. El sello del Espíritu Santo. Luego encontramos otra expresión bíblica muy hermosa, el sello del Espíritu. ¿Qué representa ese sello? En la antigüedad, un sello indicaba varias cosas: propiedad, autenticidad, protección, autoridad. Cuando Pablo afirma que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, está diciendo que ahora pertenecemos al Señor. Nuestra salvación no depende de nuestras emociones cambiantes. Descansa sobre la fidelidad de Dios. El Espíritu confirma continuamente en nuestro interior que somos hijos de Dios. La seguridad de la salvación. Eso nos conduce naturalmente a otro aspecto, la seguridad del creyente. ¿Cómo experimenta esa seguridad? No porque jamás tenga dudas, sino porque el Espíritu produce un testimonio interior. Romanos 8 declara: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La seguridad nace de la comunión continua con Cristo, no de la autosuficiencia, no del orgullo espiritual, sino del testimonio permanente del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Después encontramos la llenura del Espíritu. ¿Qué diferencia existe entre tener al Espíritu y ser lleno del Espíritu? Todo creyente verdadero posee al Espíritu Santo, pero la llenura describe una vida continuamente controlada por Él. Pablo utiliza un verbo en tiempo continuo cuando dice: «Sed llenos del Espíritu».
Es una experiencia que debe renovarse constantemente. Mientras más nos rendimos al Señor, mayor influencia ejerce el Espíritu sobre nuestra vida. La santificación. Finalmente, llegamos a la santificación. Muchos consideran que este es el objetivo principal de toda la obra salvadora. Y con razón. El propósito final del Espíritu no consiste únicamente en perdonarnos. También quiere conformarnos a la imagen de Cristo. La santificación transforma nuestra manera de pensar, nuestros deseos, nuestro carácter, nuestra conducta, nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo. Cada día el creyente refleja un poco más el carácter de Jesús. Basilio y la obra del Espíritu Santo. Basilio, uno de los grandes padres de la Iglesia. Su descripción del ministerio del Espíritu Santo resulta verdaderamente inspiradora. Él afirma que es el Espíritu quien nos devuelve el acceso al paraíso, nos conduce al reino de Dios, nos adopta como hijos, nos hace partícipes de la gracia de Cristo y nos permite participar anticipadamente de la gloria eterna. Esa reflexión resume maravillosamente toda nuestra lección. El Espíritu Santo no realiza una única obra, realiza toda la obra de la salvación, desde el primer llamado hasta la glorificación futura. Sin su presencia no habría convicción, no habría arrepentimiento, no habría fe, no habría regeneración, no habría santificación. Toda la vida cristiana depende completamente de su ministerio. Conclusión. Hoy hemos recorrido el camino descrito por Thomas C. Oden y hemos descubierto que la salvación es mucho más que un evento aislado. Es una obra continua del Espíritu Santo que comienza antes de la conversión y continúa formando el carácter del creyente hasta llevarlo a la semejanza de Cristo. Y esa verdad nos llena de esperanza. El mismo Espíritu que convence al pecador es quien sostiene al creyente. Lo fortalece en medio de las pruebas y lo conduce hacia la madurez espiritual. En nuestra próxima sesión estudiaremos el Ordo Salutis de Juan Wesley, examinando las etapas de conciencia, convicción, arrepentimiento, reconciliación, regeneración, santificación y glorificación. También analizaremos cómo Wesley entendía la relación entre la justificación y la santificación, y por qué ese énfasis distingue a la tradición wesleyana de otras corrientes de la teología protestante.